Bueno, pues muy buenas tardes, magistradas, magistrados, integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Les agradezco su presencia en este recinto. También quiero destacar la presencia de la magistrada Otilia Flores, ahora como invitada de honor de este Pleno, con motivo de su prejubilación. Yo quisiera empezar precisamente haciendo alusión a la magistrada Flores. Quiero dejar constancia del reconocimiento público que en lo personal quiero hacerle, y creo que también como representante de este Pleno. No creo que haya nadie que no esté de acuerdo en lo que voy a decir a continuación. Usted, magistrada, ha sido ejemplo para muchos. Dedicó su trabajo, su dedicación, su ejemplo de honradez e integridad a esta institución de la que ahora se retira. Quiero decirle que se retira, pero no se retira. Permanece en la memoria de la historia del Poder Judicial como un ejemplo de trabajo, de dedicación, de estudio y de integridad. Y además contamos con usted porque siempre hace falta el consejo, el apoyo de quien acumula tanto conocimiento, tanta experiencia como usted. Muchas gracias por su trabajo para esta institución y pues enhorabuena porque pasa una nueva etapa y enhorabuena por el legado que deja entre nosotros. También agradezco a los medios de comunicación y público que nos acompañan, con el propósito de constatar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, requisito previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para la validez de los acuerdos que se adopten. Solicito atentamente a la Secretaria General de este Tribunal, licenciada Tania Belkotowski Estrada, realice el pase de lista de las y los magistrados presentes a fin de verificar la concurrencia de la mitad más uno de los integrantes de este órgano colegiado. Atendiendo a su indicación, procedo al pase de lista. Licenciado Jorge Abraham Ramírez Alvidres, magistrado de la Primera Sala de lo Penal. Licenciado Juan Rodríguez Ubiate, magistrado de la Segunda Sala de lo Penal. Licenciado Juan Carlos Carrasco Borunda, magistrado de la Tercera Sala de lo Penal. Licenciado Gerardo Javier Acosta Barrera, magistrado de la Cuarta Sala de lo Penal. Licenciado Rafael Julián Quintana Ruiz, magistrado de la Quinta Sala de lo Penal. Licenciado Héctor Javier Talamante Sabe, magistrado de la Sexta Sala de lo Penal. Licenciada Angélica Sánchez Córdoba, magistrada de la Séptima Sala de lo Penal. Licenciado Marco Tulio Cano Corral, magistrado de la Primera Sala de lo Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciado César Fernando Ramírez Franco, magistrado de la Segunda Sala de lo Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciada Dora Imelda Rodríguez Díaz, magistrada de la Tercera Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciado Alejandro Legarda Carreón, magistrado de la Cuarta Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciada Ilian Yacel Iradiel Villanueva Pérez, magistrada de la Quinta Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciada Norma Angélica Godínez Chávez, magistrada de la Sala Penal Regional, con sede en Hidalgo Parral, Chihuahua. Presente. Licenciado Rogelio Guzmán Holguín, magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes. Presente. Licenciado José Alfredo Fierro Beltrán, magistrado de la Primera Sala de lo Civil. Presente. Licenciada Miriam Victoria Hernández Acosta, magistrada de la Tercera Sala de lo Civil. Licenciado José Humberto Rodelo García, magistrado de la Cuarta Sala de lo Civil. Licenciada Angélica Lorena Jurado Luna, magistrada de la Quinta Sala de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo y Fiscal.
Licenciado Pedro Valdés Aguirre, magistrado de la Sexta Sala de lo Civil. Licenciado Luis Villegas Montes, magistrado de la Séptima Sala de lo Civil. Licenciado Marco Emiliano Anchondo Paredes, magistrado de la Octava Sala de lo Civil. Licenciado Miguel Ángel Morina Miranda, magistrado de la Primera Sala Civil Regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciado Eduardo Filiberto Terrazas Padilla, magistrado de la Segunda Sala Civil Regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciada Adela Alicia Jiménez Carrasco, magistrada de la Segunda Sala de lo Familiar. Licenciado Leo David Alvarado Roldán, magistrado de la Tercera Sala de lo Familiar, se encuentra en la Ciudad de México atendiendo a una comisión especial. Licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, magistrado de la Cuarta Sala de lo Familiar. Licenciada Olga Cano Moya, magistrada de la Primera Sala Familiar Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciada Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela, magistrada de la Segunda Sala Familiar Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Le informo, señor presidente, que el licenciado César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado, quien fue debidamente notificado de la celebración de esta sesión del 5 de los corrientes, se excusó por no poder comparecer, pues atiende compromisos propios de su encargo. Por lo anterior, preciso que se encuentra presente la mayoría de las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. El 5 de los corrientes alude a la fecha en que fue notificado el fiscal. La sesión es del 6, ¿verdad? Sí. Sí, perdón. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Belkotowski. Vista la asistencia de la mayoría de las magistradas y magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y por tanto satisfecha la exigencia prevista por la norma legal indicada, existe el quórum legal para la celebración de esta reunión misma que declaro abierta. Licenciada Belkotowski, proceda por favor a dar lectura a los asuntos que se consignan en el orden del día para esta fecha. Le informo que en el oficio mediante el cual se convoca esta sesión ordinaria pública, hecho del conocimiento a las magistradas y magistrados integrantes de este órgano colegiado, se consignan como puntos a tratar los siguientes: revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria pública de fecha 23 de octubre del 2018. Recursos de revisión administrativa. Dar respuesta a diversos planteamientos realizados por el licenciado Gamaliel Chávez Rentería y el proyecto que genera criterio vinculante en el sentido de que el procedimiento abreviado sea admisible en el contexto del proceso especial de justicia para adolescentes infractores. Conocidos los asuntos que nos convocan en esta fecha, pido a la secretaria general de este tribunal someter a consideración de las y los señores magistrados el contenido del orden del día. Hago constar que se incorpora en este momento el magistrado Luis Villegas Montes. Conforme a la instrucción del magistrado presidente, pregunto a las magistradas y magistrados si están de acuerdo en autorizar el contenido del orden del día a que se ha hecho alusión. Sírvanse a manifestarlo levantando su mano de la manera acostumbrada. Le informo, señor presidente, que el citado ejercicio arrojó una votación unánime a favor de autorizar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Por lo anterior, procederemos a su análisis y resolución. En el primer punto del orden del día, la Presidencia somete a consideración de este Pleno la aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria pública del 23 de octubre de 2018. En atención a que oportunamente se envió a ustedes dicho documento, pongo a su consideración se prescinda la lectura, dada su extensión. Licenciada Belkotowski, tenga a bien someter este punto a votación. Señoras magistradas, señores magistrados, si están ustedes de acuerdo en que se omita la lectura del acta aludida por el magistrado presidente, sírvanse a expresarse levantando la mano en la forma acostumbrada. Señor presidente, informa usted que el resultado de este escrutinio es de unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, pido a ustedes, señoras magistradas y señores magistrados, manifiesten si tienen algún comentario sobre su contenido. No existiéndolo, solicito a la secretaria general del tribunal someter este punto de acuerdo a votación. Atendiendo a su indicación,
Magistradas, magistrados, si están ustedes a favor de que se aprueben sus términos, el acta con que se da cuenta, sírvanse a expresarse levantando su mano de la manera acostumbrada. Magistrado presidente, le informo que el resultado de esta votación es unánime, a favor de aprobar en sus términos el acta mencionada. Visto el sentido de la votación a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior, se toma el siguiente acuerdo. Con fundamento en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se aprueba el acta de la sesión plenaria ordinaria pública verificada el 23 de octubre de 2018. El segundo punto del orden del día alude a recursos de revisión administrativa. El primero de estos asuntos fue proveído por el titular de la primera sala de lo civil de este tribunal, licenciado José Alfredo Fierro Beltrán, respecto al recurso promovido en contra de la resolución adoptada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que cesó a la inconforme del cargo de secretaria de sala adscrita a la Contraloría del Poder Judicial del Estado. El proyecto relativo fue oportunamente hecho del conocimiento de las magistradas y los magistrados que conforman este pleno, por lo que solicito al magistrado Fierro, en su calidad de ponente, que tenga bien exponer lo que considere oportuno. ¿Sí? Sí. Estuve a punto de señalarlo en la orden del día, pero como viene muy genérico, recursos de revisión administrativa, y vienen los asuntos que se van a someter a consideración, y lo cual es cierto, por lo cual también voté a favor. Sin embargo, aquí en este punto 2 de proyecto que nos mandan, habla que se somete a consideración el proyecto del recurso promovido por Angélica María Ramos Zamora contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, como bien acaba de leer, que la cesó en el cargo de secretaria de sala adscrita a la Contraloría del Poder Judicial del Estado. Y bueno, pues revisando el proyecto que se somete a consideración, en una parte donde transcribe el acuerdo del Pleno, habla de remoción, sí, y no de cese. ¿De acuerdo? Entonces, y creo que tiene distintas implicaciones, por eso creo que es importante que se haga constar que no es un cese, porque el cese implica tal vez hasta incumplimiento de obligaciones o responsabilidades. Entonces, quisiera hacer esa aclaración. Yo creo que podemos hacer la aclaración sin ningún problema y aclaramos entonces que el acuerdo impugnado, mediante la interposición de este recurso, según lo acaba de precisar el magistrado Anchondo, estableció la remoción de la funcionaria que aparece como quejosa y yo pediría, dada la publicidad de esta sesión, que pudiéramos reservarnos los nombres de los interesados también por un tema de protección de datos personales. Sí. De recursos de revisión administrativa, antes de entrar a estudios de fondo, solicitarle a su presidencia y al Pleno, de ser posible, que se retire el expedientillo 685 del 17 de su presidencia, relativo también a un recurso de revisión administrativa, para efecto de un mejor estudio y una solución posterior. Este es en el que usted es ponente. Sí. ¿Correcto? Pues someto a consideración, yo no tengo ningún inconveniente retirar esta. Incluso hay una resolución del Consejo que puede modificar la situación jurídica de la impugnante. Entonces, del impugnante, perdón. De forma tal que le pido a la Secretaria General que someta a votación el retiro de este asunto del orden del día. Señoras magistradas, señores magistrados, si están ustedes conformes de retirar este asunto del orden del día, en el sentido que se expresa, sírvanse a expresarlo levantando su mano en señal de aprobación. Señor presidente, informa usted y a este pleno que existe unanimidad. Muchas gracias. Visto el sentido de la votación, ¿se acuerda entonces retirar ese proyecto de resolución de recurso de revisión administrativa en el que la magistrada Miriam Hernández fue, o es todavía porque sigue vigente, ponente? Magistrado Fierro, le regreso el uso de la palabra para que nos exponga lo que tenga a bien respecto de su proyecto. Gracias,
Gracias, señor presidente. Tomando en consideración que a todos se les tornó el proyecto, me voy a permitir de una manera muy sintética plantearlo a fin de no ser redundante. La recurrente en este recurso de revisión administrativa reclama como actos, pero de manera presuntiva, en contra del Consejo de la Judicatura, y así textualmente dice, consistentes en el cese de facto, por medio del cual asegura, de forma injustificada y arbitraria, se le despojó del puesto de secretaria de sala adscrita a la Contraloría del Poder Judicial del Estado. Con base al trámite que establece la ley, se pidió el informe correspondiente al Consejo de la Judicatura y el Consejo en su informe esencialmente especifica que por acuerdo dictado del Pleno del Consejo de fecha 14 de julio del 2017 se resolvió dar por terminada la relación laboral con la recurrente y por consiguiente se le removió de las funciones, quedando sin efecto el nombramiento de secretaria de sala adscrita a la Contraloría, nombramiento con el que contaba hasta esa fecha. Tomando en consideración el recurso que se interpuso, la naturaleza del acto, la naturaleza de lo que se plantea, y tomando en consideración también lo que esencialmente alegó el Consejo esencialmente para tomar la decisión estableció, dice, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado se encuentra facultado para remover libremente a los funcionarios o funcionarias que no se ubiquen dentro de las excepciones previstas en el supuesto normativo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que me voy a permitir dar lectura. Artículo 23, con excepción de las y los magistrados, las y los consejeros de la Judicatura y a quienes les aplique la carrera judicial, las y los funcionarios a que alude el artículo precedente serán considerados como empleadas y empleados de confianza para los efectos de la relación laboral con el Estado, y al igual que las y los que mencionan en el siguiente artículo podrán ser removidos libremente por el Consejo. Con base a todos estos antecedentes y atendiendo también a que la misma recurrente reconoce estar adscrita, de estar adscrita a la Contraloría del Estado, en la cual es un órgano administrativo, y considerando que hay una reglamentación especial con base al 123 constitucional, se consideró en la propuesta que se hace en esta ponencia de que el Pleno resulta incompetente para resolver el asunto, esto en razón de una competencia por materia, dado que de acuerdo al 17 constitucional, es un criterio que se cita, para una protección efectiva de sus derechos, es necesario acudir ante los tribunales especializados, como en este caso sería la Junta Arbitral o Tribunal Arbitral, y por lo tanto será quien se considera deberá acudir a ejercer sus derechos. En forma sintética, el artículo 23, inciso B, fracción 14 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 106 de la Constitución del Estado, en relación a los numerales 73, 74, 75, 157, 163 y 164 del Código Administrativo del Estado, y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como acorde a las tesis invocadas en la presente resolución, reiterando que el medio para combatir la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado no es el recurso de revisión administrativa contemplado por el artículo 235 del último ordenamiento legal invocado, pues tal acto no es de naturaleza materialmente administrativa, sino de índole laboral, estando en presencia de un conflicto de esa naturaleza surgido entre un trabajador, empleado de confianza, y el patrón, el Poder Judicial, el cual corresponde resolver a un tribunal arbitral. Finalmente, en la parte resolutiva, en su resolutivo primero, se establece el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado resulta incompetente por razón de la materia para conocer del recurso de revisión administrativa interpuesto por la recurrente en contra del acuerdo tomado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
de fecha 14 de julio del año 2017 y que le fue notificado a los 18 días del mes de septiembre del mismo año, dejando a salvo los derechos de la misma para que los haga valer en los términos y vía que a su interés corresponda. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor magistrado. Escuchada la exposición del asunto de que se trata, si existe algún comentario al respecto, tienen ustedes el uso de la voz. Magistrado Villegas. ¿Cuándo debería participar? Si se van a someter cada uno a consideración del Pleno, porque yo tengo una observación de fondo y no necesariamente del proyecto que elabora el magistrado Fierro, sino en general el planteamiento que se va a adoptar el día de hoy por parte de este Pleno. Entonces, hemos tenido una plática previa, creo que todos estamos en sintonía de lo que estoy hablando, no sé cuándo sea más pertinente. Pues si quieren, dada la similitud de los dos asuntos, le pediría al magistrado Rodelo, que es el ponente del segundo asunto, que haga la exposición correspondiente y entonces los comentarios pueden venir después en relación con ambos asuntos. Por favor, señor magistrado. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues en mi caso me toca exponer el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión administrativa que fue admitido por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado bajo el expedientillo 193, diagonal 2018, y turnado a la Cuarta Sala Civil para elaboración del proyecto, donde se radicó con el número de toca 209, diagonal 2018, en el que se impugna el acuerdo de rescisión laboral que se tomó por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua en la sesión celebrada el 27 de febrero de 2018. Básicamente, y como pudieron ustedes observar en el proyecto que les fue circulado, pues la resolución se basa en que si bien para resolver un recurso de revisión administrativa el Pleno del Poder Judicial del Estado de Chihuahua cuenta con todas las facultades para hacerlo, dadas las reformas realizadas al último párrafo del artículo 106 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y al numeral 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, también es verdad que al tratarse de la determinación que aquí se analiza de la rescisión laboral de un asesor técnico adscrito a la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado y no de una relación de trabajo con un operador de justicia propiamente dicho, es el Tribunal de Arbitraje, en este caso la Junta Arbitral del Estado, la competente para conocer de los conflictos que se susciten entre el Estado y sus servidores y no el máximo órgano de justicia estatal, que es este cuerpo colegiado, dado que el Código Administrativo preceptúa que trabajador del Estado es toda persona que preste a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial un servicio material, intelectual o de ambos géneros en virtud de un nombramiento expedido. Además, dicha legislación establece que se entiende por unidad burocrática la totalidad de los trabajadores al servicio de cada uno de los poderes del Estado y la Junta Arbitral es la facultada para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el funcionario y aquellos, de acuerdo a lo dispuesto también por los artículos 73, 74, 157, 163 y 164, fracción primera, así como el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y los criterios jurisprudenciales que fueron citados en el cuerpo de esta resolución. Por lo tanto, este proyecto sugiere que el recurso se resuelva en los siguientes términos. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua se declara incompetente por cuestión de materia para resolver sobre los conceptos de impugnación blandidos en el recurso de revisión administrativa contra el acuerdo de rescisión laboral que se tomó por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua en la sesión celebrada el 27 de febrero de 2018. Sería todo. Muchas gracias, señor magistrado. Ahora sí, magistrado Villegas. Esta situación, como lo ventilamos días atrás en las reuniones privadas que tenemos para efecto de consensuar pues órdenes del día, etcétera. En este punto, yo he sido muy insistente en que, claro que este Pleno sí tiene competencia para conocer de este tipo de asuntos. Al respecto, no voy a leer toda la tesis, me parece ocioso nada más el título y el primer apartado, el párrafo único.
Es una tesis aislada, dice: Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, legislación aplicable para sustanciar y resolver los conflictos de trabajo suscitados entre él y sus servidores públicos. De conformidad con el artículo 148, fracciones sexta y 21ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial y sus servidores públicos, en términos de la fracción 12ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. Lo único que quiero ilustrar con este punto es que, en realidad, en tratándose de la materia laboral, la competencia se surte a partir de lo que disponga la ley. Pongo como ejemplo esta resolución porque hay otros casos, y me permito citar, por ejemplo, el caso de los tribunales electorales, en donde no sé todos, pero en algunas partes de la República y en algunos otros lados, la competencia de estos tribunales está expedita para que resuelvan los conflictos laborales que se susciten con sus servidores públicos. Lo anterior es nada más para ilustrar un punto, que en realidad la competencia para examinar los asuntos laborales no necesariamente atiende a la sustancia de la relación, que puede ser discutible si es administrativa o laboral, etcétera, sino a la competencia que se establezca en ley, es decir, aperturar o permitir o consentir que estos organismos o estas entidades puedan conocer de los conflictos que se susciten con sus trabajadores. En la especie, creo que existe lo que todos conocemos, ¿no? El resultado de la controversia que se plantea y que declara la inconstitucionalidad de algunas porciones normativas de la reforma del año pasado, ya ni me acuerdo el año pasado, no recuerdo, donde se establecen algunas atribuciones del Consejo, etcétera, y se había hecho hincapié por parte de este Pleno cuando se plantea el que algunas de esas atribuciones eran inconstitucionales, entre ellas que no se pudieran revisar las resoluciones del Consejo. Y entonces, dentro de los aspectos que se resuelven, tiene que ver con establecer una competencia de este Pleno para revisar las resoluciones del Consejo de la Judicatura. Y al hacerlo de esa manera, no lo hace de manera selectiva, no establece las materias, simple y sencillamente establece una competencia genérica. De este modo, en mi opinión, cualquier resolución del Consejo tendría que ser revisable por este Pleno, primero, y segundo, y no es posible atender a la materia sustancial o como se le quiera llamar de la relación jurídica, puesto que, como creo que se ilustra con lo que acabo de decir al inicio de esta participación, en realidad la competencia para resolver los asuntos de carácter laboral por parte de los distintos organismos se fija en ley. Y aquí tenemos un mandato de la Corte que nos dice de manera expresa que las resoluciones del Consejo son revisables por el Pleno y ya. Si no fuera suficiente esta reflexión, hay una reflexión adicional que me permito incluir y que tendría que ver con que optáramos por la solución más pertinente, y es la siguiente: existen en nuestro país distintos regímenes, como puede ser el militar, etcétera, o el del servicio exterior, en donde se establece toda una serie de mecanismos precisamente para garantizar que separarse del ejercicio de esos cargos públicos no se rija por las disposiciones generales en materia de responsabilidad, ni mucho menos laborales, es que se está privilegiando una carrera. La carrera militar en el primer caso, la carrera diplomática en el segundo, y si aquí hemos sido particularmente insistentes desde hace 2 años en el servicio civil de carrera, etcétera, en donde se supone que tenemos que garantizar la permanencia de los funcionarios judiciales, y eso en un ánimo de mejorar la prestación del servicio, y atendiendo precisamente a que las circunstancias para separar a alguien de su encargo tendrían que ser especialísimas, tendrían que obedecer perfecta o precisamente al hecho de que no han cumplido con su cometido como funcionarios o servidores públicos en el desempeño de su función. Entonces yo digo que tendríamos que sobre esa base abonarle para que fuera este Pleno el que resolviera. Yo en un pleno privado lo lamenté, me hago eco de esas manifestaciones, no voy a ser tan prolijo aquí ni tan explícito, nada más sí lamento el que este Pleno esté renunciando a la capacidad de tener que renunciar sobre la base de estos 2 razonamientos a examinar estos asuntos y a resolverlos de
fondo, y ya no quiero hablar de la justicia expedita, ni de la inmediatez, ni de la justicia intrínseca que tendría que ser decirle a nuestros funcionarios y a nuestros servidores, señores, vamos a administrar justicia. No quiero abundar sobre el particular, nada más hacer la manifestación de por qué voto en contra, y pues me parecía de una justicia mínima el tener que reflexionar en estos términos, no limitarme nada más a votar. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Yo tendría un planteamiento de hacer un voto disidente en este sentido, señor presidente, ya que del análisis que hemos hecho respecto a los dos planteamientos que hacen mis compañeros magistrados, en el primero de ellos estaré sujetando este análisis de un voto disidente en el sentido de que no hay en el Poder Judicial del Estado una comisión sustanciadora. Tenemos, sí, por supuesto, un órgano administrativo en el Estado de Chihuahua para los trabajadores al servicio del Estado del gobierno del Estado de Chihuahua, que sería el órgano ante el cual estaríamos enviando a nuestros compañeros a que acudieran, y en realidad pues los estamos mandando primero a que los juzguen en otro poder, y estaríamos nuevamente poniendo en tela de juicio esta independencia que tanto hemos buscado del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, y por lo tanto a lo mejor si buscáramos empatar la idea que tiene hoy el Poder Judicial del Estado de Jalisco, que sí tiene conformada su comisión sustanciadora, habría la posibilidad de que actos del Consejo de la Judicatura, como decía ahorita el magistrado Villegas Montes, que esos actos del Consejo de la Judicatura no fueran revisables por nosotros en materia de que tienen que ver con cuestiones laborales. Creo que ante ese escenario sí yo tendría que plantear un voto disidente en este primer asunto, y en el siguiente que se nos puso a consideración, cuando lo leí hay una situación que él plantea en el sentido, que el accionante plantea en el sentido de que él es un trabajador de base y por lo tanto debería dársele un tratamiento especial en un tema de inamovilidad, y efectivamente esa es la máxima que lo llevaría a plantear que un acto del Consejo de la Judicatura pudiera ser revisable por este pleno del tribunal. Creo que ese sería o debería ser el medio de defensa idóneo, ya que, y otra vez parafraseando lo que planteaba el magistrado Villegas Montes ahorita, en esta resolución de la controversia constitucional, donde hay porciones normativas del 106 constitucional y por supuesto en consecuencia de algunas normas de la ley orgánica del Poder Judicial, pues se determina que todas las resoluciones del Consejo de la Judicatura son revisables por este pleno del tribunal. Así que en ese sentido considero que no deberíamos dejar a nuestros compañeros que trabajan en este Poder Judicial en un estado tal que tengan que acudir a otro poder para resolver cuestiones que sí, eminentemente la materia es laboral, pero que derivan del conocimiento a un acto previo del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, magistrado. Magistrado Anchondo. Sí, muy bien, gracias. Yo había comentado anteriormente que para mí son dos situaciones distintas, puesto que en el caso del proyecto que está planteando el magistrado de la primera sala, pues sí se alude específicamente a una secretaria de sala, y por ahí se menciona el término de alguien que se encarga en estricto sentido de la función jurisdiccional. Entonces creo que incluso es de los funcionarios que le aplicaría la carrera judicial. Y en ese sentido yo he preparado un documento que es como si lo dijera aquí mismo, pero para no perderme, y creo que abonando mucho a lo que señala el magistrado Villegas y el magistrado Ramírez, me voy a permitir leer, y lo cual es básicamente también aplicable a la otra situación que nos presenta el magistrado Rodelo. No está tan largo, me va a tardar menos. Si partimos de la base que el recurso de revisión administrativa previsto en el artículo 106, último párrafo de la Constitución Política del Estado, y en los numerales 113, 235, 236, 237 y demás relativos
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Recientemente fueron modificados con motivo a la reforma impuesta al Congreso del Estado como consecuencia de lo resuelto en la controversia constitucional 179/2017. En mi concepto, el Pleno de este tribunal sí puede y debe conocer de las impugnaciones que se interpongan contra cualesquier resolución pronunciada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Y como consecuencia de ello, no comparto la propuesta que se está sometiendo a consideración, en cuanto a que el Pleno del Tribunal se declara incompetente por razón de la materia para decidir sobre los recursos de revisión administrativa de ambos recurrentes. Lo anterior se sustenta en que, según la sentencia emitida en la referida controversia constitucional, la declaración de invalidez de la señalada porción normativa del artículo 106 de nuestra Constitución y sus correlativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial ordenó al Poder Legislativo del Estado para que legislara en un plazo de 90 días naturales y estableciera el recurso que permita impugnar, resalto, a plenitud las resoluciones del Consejo de la Judicatura ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo dispuesto en el tema 3.4 que el ministro ponente sometió a consideración. En ese contexto, independientemente del matiz laboral que se está pretendiendo dar a las determinaciones del Consejo de remover o dar por terminada la relación de tal persona con el Poder Judicial, al final de cuentas sí es una resolución que tomó el Consejo de la Judicatura y por lo tanto susceptible de revisarse por el Pleno del Tribunal. A esta conclusión arribo porque la porción normativa del artículo 106 de la Constitución del Estado, que fue declarada inconstitucional o inválida, refería textualmente que las resoluciones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables y en su contra no procede recurso alguno. Solo serán recurribles ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia las decisiones del Consejo de la Judicatura sobre designación, adscripción, ratificación, remoción o destitución. Puntos suspensivos porque hay otro párrafo. Siendo ahora sustituida por la siguiente regla: las resoluciones de la Judicatura serán recurribles ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. De donde resulta que, si aún antes de la reforma existía la posibilidad de recurrir las resoluciones, entre otras, de remoción, con mayor razón ahora que la declaración de invalidez ordenó establecer un recurso que permita impugnar a plenitud las resoluciones del Consejo de la Judicatura y que en caso particular, según se advierte del acto reclamado, se trata de un acuerdo que remueve a la recurrente o a los recurrentes y deja sin efecto los nombramientos, en el primer caso de secretaria de sala adscrita a la Contraloría. No está por demás, y por eso ahorita hice la precisión, señalar que remover, según el diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción establece que es pasar o mudar algo de un lugar a otro. Y entonces entendería que si la removieron de allí, la tuvieron que haber pasado a otro lugar. Mientras que cesar significa destituir o deponer a alguien del cargo que ejerce. Cierro comillas, y esto ya es mío, lo cual generalmente se asume cuando el cesado incurre en alguna responsabilidad. También considero que la declaración de incompetencia que se está proponiendo ocasiona un perjuicio reparable a la recurrente o a los recurrentes, pues no obstante que se le están dejando a salvo los derechos para que promueva ante la Junta Arbitral para los trabajadores del Estado, lo cierto es que de promover la reclamación laboral seguramente se considerará extemporánea, conforme a los artículos 148 al 150 del Código Administrativo del Estado. Es por estas razones que expreso mi voto en contra del proyecto o de los proyectos en análisis, reservando mi derecho para hacerlo más a detalle en un voto particular. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguien más? Magistrado Valdés.
Sí, buenas tardes. Bueno, pues tomo la palabra en virtud de las manifestaciones que se han hecho en torno a en contra de los proyectos, y sobre todo porque en lo personal fui yo quien planteó sobre la mesa la posibilidad de esta incompetencia, ¿sí? Las razones que me llevaron a cabo de poner en la mesa esta discusión fue porque primero es verdad que muchos consejos de la Judicatura, tanto el Consejo de la Judicatura Federal como muchos consejos de la Judicatura de los estados, tienen un régimen especial en donde ellos mismos pueden resolver este tipo de asuntos de los conflictos laborales, tienen competencia, y tienen competencia por disposición legal, ¿sí? El artículo 123 de la Constitución tiene un apartado especial que le confiere esa facultad exclusiva tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como al Consejo de la Judicatura Federal en materia federal, respecto al Poder Judicial de la Federación. En cambio, el artículo 116, fracción sexta, relativa al régimen estatal, establece una libertad legislativa a los estados para que establezcan ese régimen, ¿sí? Nuestra Constitución prevé que los conflictos que se susciten entre los trabajadores y el Estado en sus tres poderes, tanto ejecutivo, legislativo como judicial, ¿sí?, sean competencia de los órganos arbitrales, ¿sí? Y respecto a esta cuestión, creo que la configuración legislativa que dio nuestro legislador estatal es precisamente para que sea estos órganos arbitrales quienes resuelvan los conflictos estrictamente laborales. En la controversia constitucional se alude, por ejemplo, como consideraciones para declarar la inconstitucionalidad del artículo 106, que prohibía el recurso en contra de los acuerdos del Consejo de la Judicatura del Estado, ¿sí? Son precisamente algunas alusiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativas al régimen disciplinario, ¿sí? Y habíamos discutido aquí en la previa que precisamente las decisiones relativas de un procedimiento administrativo de responsabilidad, obviamente que son competencia del Pleno, ¿sí?, en contra de las asumidas del Consejo de la Judicatura Federal, y también hablamos de aquellos trabajadores sujetos al régimen de la carrera judicial, ¿sí? Y la propuesta era en el sentido de que aquellos trabajadores que no están cubiertos por la carrera judicial, sino que son áreas administrativas en donde el conflicto suscitado sea exclusivamente de índole laboral, ¿sí?, teníamos este impedimento o este límite competencial que deriva directamente de la Constitución para conocer de este recurso, ¿sí? La controversia constitucional también, no recuerdo ahorita, no la traigo a la mano, pero no es esta determinación es violatoria de lo determinado en la controversia constitucional, porque ahí se limitó que el recurso era a dos situaciones, una era la suspensión y otra, no recuerdo, otra hipótesis, el retiro forzoso de magistrados. Dentro de las consideraciones de la controversia constitucional y expresamente al momento en que se declara la invalidez de ese artículo, se habla exclusivamente de estos dos aspectos. Después el legislador lo abre y lo deja para todos
los acuerdos en contra del Consejo de la Judicatura, pero desde mi punto de vista, esta apertura, esta libertad que da el legislador tiene sus límites naturales, entre ellos la competencia establecida a nivel constitucional respecto a cuestiones estrictamente laborales. ¿Sí? Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Villegas. Lo que pasa es que yo no quiero dejar pasar la ocasión, porque tal pareciera que la oposición mía no estuviera basada en una argumentación jurídica. A ver, yo le agradezco mucho al magistrado la relación prolija al marco normativo que cita, pero mi planteamiento era muy sencillo. En la controversia se estableció una directriz muy clara en donde no hace excepción de ninguna índole. Y yo coincido en que no hay marco normativo. Cuando haya marco normativo ocurrirá de otra manera. El magistrado Ramírez aludía precisamente a un órgano específico del Consejo en Jalisco, al que yo hacía alusión cuando leí esta tesis. Efectivamente, ya la ley eventualmente tendrá que prever esas circunstancias. El asunto aquí es cómo cumples un mandato de la Corte, que es categórico. Y a mí me parece muy peligroso, y de veras me parece peligroso en dos sentidos, el estar debatiendo esta circunstancia aquí, porque tal resulta que no nos hemos puesto de acuerdo del cómo vamos a cumplir esa resolución. Y de veras me parece muy peligroso que estemos debatiendo eso. Y en segundo lugar, me parece muy peligroso que estemos interpretando una resolución que es clara, prístina, las resoluciones del Consejo, tan tan. No hace ninguna distinción, no hace ninguna consideración adicional. O sea, a mí me parece muy peligroso que empecemos a, no sé, en un arrebato de creatividad, a empezar a hacer decir a la Corte algo que la Corte no dijo. Insisto, y ni siquiera me preocupa eso. Lo que me preocupa en el asunto de fondo es si de veras vamos a empezar aquí, ahorita, a discutir cómo hemos estado cumpliendo esa resolución. Entonces, yo por eso dejaba el planteamiento ahí, y si empezamos con un debate jurídico, no tengo ningún problema. Muchas gracias, magistrado. Yo creo que se han expresado las razones en ambos sentidos. Yo, como autoridad responsable, porque yo participé de la resolución impugnada, no voy a votar en este recurso, pero sí creo que precisamente como autoridad responsable tengo derecho a exponer cuando menos un par de ideas que dejo simplemente sobre la mesa para la reflexión de ustedes, que son los que van a tomar la decisión. Uno, me parece que si es el Pleno el que está fijando la competencia del recurso, pues ahí el Pleno está ejerciendo esa potestad. Me parece que el problema de inconstitucionalidad tenía que ver con el que el Pleno ni siquiera pudiera planteárselo. Esa es una idea que pongo sobre la mesa. Y la otra, que la base de la inconstitucionalidad de esas decisiones era precisamente que no cabía recurso alguno. Y no es el caso, porque aquí hay una vía de defensa para estas decisiones. Yo simplemente pongo estas dos ideas, insisto, como autoridad responsable, y bueno, pues yo pediría a la secretaria general que someta a votación los dos proyectos, primero el del magistrado Fierro y luego el del magistrado Rodelo. Señoras magistradas, señores magistrados, si son ustedes conformes con el sentido de la resolución de cuenta respecto al recurso de revisión administrativa expuesto por el magistrado Fierro, sírvanse a expresarlo levantando su mano en señal de aprobación. ¿Votos en contra? Le pido que haga constar mi excusa por la razón que ya indiqué, ¿no? Le informo, magistrado presidente, que existen 18 votos a favor, 5 votos en contra, de los cuales uno de ellos es un voto particular del magistrado Anchondo y un voto disidente del magistrado Jorge Abraham. El segundo asunto, bueno, vista la votación, el sentido de la votación se acuerda, se aprueba por mayoría el proyecto de resolución que, derivado de la ponencia del magistrado José Alfredo Fierro Beltrán, se planteó
a este pleno y por lo tanto se acuerda. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado resulta incompetente por razón de la materia para conocer del recurso de revisión administrativa interpuesto por la quejosa en contra del acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de fecha 14 de julio del año 2017. Segundo, notifíquese este fallo personalmente a la interesada, por oficio al Consejo de la Judicatura y en su oportunidad archívese el asunto como concluido. Proceda, por lo tanto, a continuación, por favor, a tomar la votación del segundo proyecto. Señoras magistradas, señores magistrados, si son ustedes conformes con el sentido de la resolución de cuenta. ¿Quiere hacer el magistrado Ramírez una aclaración? Sí pensaba dejarlo para un momento después, pero creo que en atención a que he escuchado al presidente de este tribunal en algunas expresiones decir que nunca el Poder Judicial del Estado de Chihuahua había sido tan libre, y eso lo celebro, y además lo constato. Creo que vamos a tener que inaugurar una nueva forma de expresión. Voy a dejar referencias para más al rato. Solo en esta en particular le solicitaría, presidente, la instrucción a la Secretaría de cómo tomar los votos. Antes éramos sí todos o no todos. Hoy habrá algunas ocasiones en las que estemos de acuerdo en algunas porciones de planteamientos que hagan nuestros compañeros y en algunas otras no, en donde estemos esencialmente de acuerdo o esencialmente en desacuerdo respecto a lo que se está planteando. Yo en este sentido, si en este momento me tomara la votación, le diría que en este segundo caso que se nos está planteando, yo haría un voto particular que será esencialmente contrario a las consideraciones y los resolutivos que se nos pusieron a consideración, y entonces eso plantea que tengo un voto en contra, pero que debe estar y que debe constar por escrito dentro de la sesión que se está planteando. De acuerdo, gracias. Entonces, tomando en consideración esta petición, en lo conducente, desde luego, por favor tome la votación. Señoras magistradas, señores magistrados, ¿son ustedes conformes con el sentido de la resolución respecto al recurso de revisión administrativa expuesto por el magistrado Rodelo? Sírvanse a expresarlo levantando su mano en señal de aprobación. Le informo, señor presidente, ¿Contra? Bueno, le informo. ¿Votos en contra? Y también le pido que haga constar mi excusa en la votación, por la razón que ya ha sido indicada. Sí, señor. Le informo que existen 18 votos a favor, 5 votos en contra, con el voto particular del magistrado Jorge Abraham Ramírez y del magistrado Anchondo. Muy bien. Visto entonces el sentido de la votación, se acuerda por mayoría de votos. Primero, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado es incompetente por razón de la materia para resolver sobre los conceptos de impugnación blandidos en el recurso de revisión promovido por el quejoso en contra del acuerdo de rescisión laboral tomado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en sesión del 27 de febrero del año en curso. Segundo, notifíquese personalmente al interesado este fallo por oficio al Consejo de la Judicatura y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. El tercer punto del orden del día tiene que ver con una solicitud dirigida a este Pleno en ejercicio del derecho constitucional de petición, hecha por un litigante, un abogado particular, y que ha sido del conocimiento de todos ustedes oportunamente. Respecto de cómo dar respuesta a esta solicitud, les concedo el uso de la palabra para ver si hay alguna propuesta. Magistrado Guzmán. Gracias, presidente, por lo extenso de los escritos dirigidos por GHR al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la mayoría de los integrantes de este órgano colegiado con los que
como se ha dicho, en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hizo diversas solicitudes, así como debido a la amplitud de las respuestas correspondientes que pongo a consideración de este órgano colegiado, con el permiso de todos, leeré la propuesta relativa que pongo a su consideración, insisto. Primero, antecedentes. 1. GHR, mediante cursos dirigidos al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado que se recibieron en la Secretaría General de este último el 14, el 20 y el 25 de septiembre del año en curso, realizó específicamente a este órgano colegiado y a quienes individualmente lo integran las peticiones que a continuación se describen de manera sucinta. A. Que destituya a los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura que fueron nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y que, hecho lo anterior, elija a los nuevos consejeros respectivos. B. Que anula las designaciones de jueces y magistrados en que haya intervenido el citado consejo, particularmente la de la magistrada de la Sala Penal Regional con sede en Hidalgo del Parral, licenciada Norma Angélica Godínez Chávez, quien, según manifiesta el solicitante, resolverá un recurso de apelación interpuesta en contra de un auto dictado en la causa penal 113/2017 del índice del Tribunal de Control del Distrito Camargo, correspondiente a un proceso que por el delito de homicidio se sigue en contra del imputado de iniciales JACM, cuya representación, afirma el promovente, tiene este último. C. Que se determine que dicha magistrada debe excusarse de conocer de la apelación de mérito. D. Que invalide el cambio de adscripción autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de la referida magistrada de la Cuarta Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, a la Sala Penal Regional de Hidalgo del Parral. E. Que pida al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aclare la sentencia con la que concluyó la controversia constitucional 179/2017, a efecto de que especifique de manera diáfana si resolvió que se destituya a quienes hasta la fecha integran el Consejo en mención. Lo anterior, si existe duda en cuanto a esa circunstancia. F. Que examine y en su caso resuelva si convalida o no el acuerdo con el que la presidencia de este Tribunal Superior, el 21 de septiembre próximo pasado, contestó el escrito del declarante del 14 de ese mismo mes. G. Que dé trámite de manera directa o por conducto de una comisión de magistrados a las sendas quejas que el discente interpuso en contra del magistrado presidente, licenciado Pablo Héctor González Villalobos, y del magistrado de la Tercera Sala Familiar y de Control Constitucional, licenciado Leo David Alvarado Roldán. H. Que se informe al exponente cuál es el estado actual del trámite de aquellas, y por último, I. Que por tener conflicto de intereses los magistrados designados por dicho consejo se abstengan de conocer de los requerimientos del manifestante. Para concluir este resumen, es oportuno acotar que los requerimientos enlistados en los incisos A, B parte inicial y E se sustentan esencialmente en la interpretación que GHR hace en sus ocursos de cuenta de la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 179/2017, en la que debe destacarse él no es parte. Segundo, esta es mi propuesta de contestación. En respuesta a las solicitudes en cuestión, las cuales para mayor claridad serán examinadas en un orden distinto al en el que fueron expuestas. 1. En primer término, es de hacerse notar: A. Que el derecho de petición, acorde con la doctrina y las tesis de la segunda sala de nuestro máximo tribunal consultables en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo segundo, páginas 1373 y 1374, aplicables al caso por igualdad de razón y con las que este Pleno concuerda, constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer a la autoridad un planteamiento que en sí mismo no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos legalmente para modificar o revocar determinaciones jurisdiccionales, dado que esto último sería contrario al objeto y al alcance del derecho en cita y propiciaría que eventualmente se modificaran decisiones judiciales sin dar oportunidad a los que en ellas fueron parte de ser oídos y vencidos. B.
que la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la propia Constitución establecen: A. La primera, en su artículo 47, último párrafo, que, inicio cita textual, la persona que sin ser parte en la controversia constitucional respectiva y que con posterioridad a que surtan los efectos de la declaración de invalidez de una norma general se vea afectada con su aplicación, podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hasta aquí la cita. Y B. La segunda, en su artículo 210, el procedimiento al que hace alusión el invocado artículo 47, y C. Así, conforme a la letra de las anteriores hipótesis normativas, quienes no hayan sido partes en una controversia constitucional, como lo es el caso de G.Ch.R., en lo tocante a la que se enunció en el apartado 1 de antecedentes, la 179/2017, y consideren que sufren o resintieron daño a su esfera jurídica por la aplicación de una norma general que en aquella haya sido declarada inválida, deben acudir a hacer valer los derechos que les asistan a través del trámite que sea aludido y no del ejercicio del derecho de petición. Por consiguiente, es incontrovertible que al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado no corresponde pronunciarse sobre los requerimientos resumidos en los incisos A, B, parte inicial, y E, en virtud de que, se repite, se sustentan esencialmente en la interpretación que el peticionario hace en sus ocursos de cuenta del fallo dictado por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la controversia constitucional 179/2017, y para atenderlas favorablemente este órgano tendría que revisar y calificar los alcances de esa sentencia, lo cual, conforme a lo razonado, no es dable. A mayor abundamiento, sin dar por sentado que sea necesario solicitar la aclaración de aquella, para complementar la contestación que atañe al planteamiento individualizado con la letra E, se puntualiza que eso en este momento ya no es oportuno, en vista de que a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo de 3 días que al efecto señala el artículo 223 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos de la parte final del artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones Primera y Segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone en lo conducente, inicio cita textual, solo una vez puede pedirse la aclaración o adición de sentencia y se promoverá ante el tribunal que hubiere dictado la resolución dentro de los 3 días siguientes de notificado el promovente, expresándose con toda claridad la contradicción, ambigüedad u oscuridad de las cláusulas o de las palabras cuya aclaración se solicite o la omisión que se reclame. Hasta aquí la cita. 2. Hasta la fecha, los párrafos 2 y 3 del artículo 106 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua definen al Consejo de la Judicatura en lo que interesa como un órgano del Poder Judicial encargado de la vigilancia, disciplina y carrera judicial, así como para evaluar el desempeño de los magistrados, de las magistradas y magistrados, y resolver sobre su adscripción. Párrafos cuya validez y apego a la Constitución Federal, por cierto, como se aprecia a partir del final de la página 72 del engrose de la sentencia de la controversia constitucional 179/2017, fue declarada categórica y expresamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este orden de ideas son inatendibles por carecer de apoyo legal las solicitudes de que A. El Consejo de la Judicatura no tenía facultades para cambiar de adscripción a la magistrada Norma Angélica Godínez Chávez de la Cuarta Sala Penal Regional con sede en Ciudad Juárez a la Sala Penal Regional de Hidalgo del Parral. Y B. Este pleno debe tramitar y resolver las sendas quejas que él interpuso en contra del magistrado presidente Pablo Héctor González Villalobos y del magistrado de la Tercera Sala Familiar y de Control Constitucional, Leo David Alvarado Roldán. 3. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de acuerdo con el artículo 42, fracción 16ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tiene la facultad de conocer y resolver las recusaciones que se hagan valer en contra de sus integrantes. Por ello, como el promovente sostiene que la magistrada de la Sala Penal Regional con sede en Hidalgo del Parral, Norma Angélica Godínez Chávez, tiene causas de impedimento para conocer,
de un recurso de apelación en que el cursante es parte, se pide a dicha funcionaria jurisdiccional que proceda en los términos del artículo 41 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que este órgano colegiado tenga elementos para decidir lo que en derecho corresponda. 4. Del artículo 265 de la invocada ley orgánica se desprende que los magistrados al actuar en pleno deberán excusarse del conocimiento de asuntos en los que tengan interés personal y que en cuanto a esto se abstendrán de participar en la discusión y la votación, de manera que es acertada la aseveración de que aquellos magistrados que tengan esa clase de interés deberán excusarse de intervenir en el examen y la resolución de ese tipo de cuestionamientos. 5. Según constancia elaborada por la Secretaria General del Pleno, licenciada Tania Belkotowski Estrada, las quejas promovidas por el solicitante en contra del magistrado de la Tercera Sala Familiar y de Control Constitucional y del magistrado presidente se encuentran en etapa de investigación y radicadas respectivamente bajo los expedientes 233/2018 y 235/2018 en la Visitaduría del Poder Judicial del Estado, en el entendido de que esta última dependencia es el órgano auxiliar que, conforme al artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, fue designado como encargado de llevar a cabo la etapa de investigación cuando, como en el caso, exista denuncia de hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas. Y por último, 6. Aquí se ha abordado la totalidad de las solicitudes que hizo GHR y que le fueron contestadas por el magistrado presidente por medio de acuerdo del 21 de septiembre del año que cursa, lo que hace innecesario determinar si este último proveído debe o no someterse a la aprobación del Pleno. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado Guzmán. En función de lo que acaba de exponer, yo quisiera proponer a consideración de ustedes reducir la primera parte para que quede simplemente bajo el examen de lo que implica el derecho de petición, de forma tal que, como no puede alterarse la ejecución o la toma de ninguna decisión por esta vía, pues este pleno no pueda modificar el estatus legal de la ejecución de la controversia y todo lo que ello implica en sus… para evitar también, digamos, un estudio hipotético sobre el fondo de la cuestión. Me parecería que podríamos con ello también solventar el tema de si hay necesidad de excusa o no, puesto que es meramente una información que el Pleno da en función de los argumentos. Bajo esta propuesta, si hay algún otro comentario de los compañeros magistrados y compañeros magistrados y compañeras magistradas, por favor, háganlo notar. Magistrado Anchondo. Sí, gracias. Pues también lo había adelantado y de alguna manera pues ya teníamos conocimiento del contenido de este escrito y había dicho que yo tenía preparado también pues algunos comentarios y la idea es que si los plasmo por escrito es para estructurarlos más y no repetir o divagar esas situaciones. Entonces me voy a permitir leerlo y les anticipo una disculpa porque pues sí está un poquito largo. En primer lugar, agradezco el esfuerzo realizado por el magistrado Rogelio Guzmán para dar respuesta a los escritos dirigidos, entre otros, al Pleno de este tribunal y a los integrantes del mismo por parte del licenciado de iniciales GHR, en los términos que se está proponiendo. Pero con todo respeto manifiesto no estar de acuerdo con ese proyecto de resolución, excepción hecha de los razonamientos contenidos en el apartado 7, si es que no cambió, referentes a que los magistrados que tengan cualquier interés sobre los requerimientos formulados por el cursante deberán excusarse de intervenir en su examen y resolución, que de alguna manera pues está cambiando el esquema por la manifestación que acaba de hacer el presidente. Sí, efectivamente cambia el esquema. Entonces yo pediría que pudiéramos tomar la votación respecto de si estamos de acuerdo a reducirlo, porque a lo mejor ya no es necesario entrar a la cuestión de fondo. Si pudiéramos hacer este planteamiento, secretaria general, de forma tal que… Nada ¿sí? más que yo incluso mis planteamientos aquí no entran al fondo, entonces sí tiene que ver con él, si me permite. Bueno, pero si pudiéramos de una vez acotar la materia del debate, podríamos a lo mejor incluso ahorrar tiempo para que si la mayoría está de acuerdo en que solo discutamos la primera parte,
usted, magistrado, se limite a opinar sobre esa parte, ¿no? Podría ser, porque de otra manera, si vamos a descartar las razones de fondo, pues no tendría mucho sentido perder el tiempo en eso, ¿no? Magistrado Villegas. Nada más para reiterar en ese punto, si efectivamente el planteamiento que formula el magistrado Anchondo no se va a basar sobre lo que al final de cuentas se va a decidir en este punto, yo creo que ahora sin materia, yo sí avalaría la propuesta de que pudiéramos hacer esta distinción. Entonces, ¿podríamos tomar la votación respecto? Magistrado Ramírez. Muchas gracias. Creo que hemos tenido suficiente tiempo, creo que por ahí empezaría. Habría que determinar cuál era el término que tenía este pleno para darle respuesta a quien accionó en este sentido. Y en adelante hemos hecho más o menos un extracto. Bueno, en la sala hicimos un cuadernillo con los primeros escritos que él hizo llegar, y entonces hemos ido dándole puntual seguimiento a los planteamientos. Han sido diversos, han sido muchos escritos que envía al Pleno y en lo particular a quienes lo integramos. Hay muchos, estoy claro, de los que este Pleno no puede tener conocimiento y que no le corresponde tomar acciones. Eso me parece que es plausible el planteamiento que hace el presidente, en el sentido de que no podemos o que no deberíamos tomar alguna decisión al respecto. Además, la vía por la que él lo intenta, que es este derecho de petición, no nos obliga a nosotros a tomar determinaciones. Pero hay otros muchos aspectos que el mismo accionante ha estado planteando, que creo que el Pleno podría o debería tomarlo en consideración. En esos casos, cuando se decida no tomarlo en consideración, yo sí le pediría al presidente que me diera la oportunidad de hacer una exposición en cada uno de ellos. Será breve, se lo adelanto, solamente para tener en consideración que al final habrá un voto particular en este aspecto. Bien, pues entonces yo pediría, para poder poner orden en el debate, que primero se tome la votación respecto de cuál va a ser la materia de la respuesta, y sobre esa base los comentarios que tengan que ver con esa materia son bienvenidos, y los que no tengan que ver con esa materia, pues a lo mejor se pueden agregar al acta, pero como que no tendría sentido debatirlos. ¿Podríamos tomar la votación? Sí, señor. Nada más es en cuanto a descartar las razones de fondo, ¿sí? Sí, o sea, se descartan las razones de fondo que en el documento que preparó el magistrado Guzmán aparecen como a mayor abundamiento, conservando en sentido estricto que el Pleno no tiene competencia por la vía y por lo que se plantea para acceder a tomar las decisiones que pide el solicitante, y respecto, eso por lo que tiene que ver con la controversia constitucional, ¿sí? En lo demás, pues subsisten las respuestas al tema de las recusaciones, al tema del estado de las quejas, etcétera, ¿no? Señoras magistradas, señores magistrados, si están ustedes de acuerdo en los términos del documento de cuenta, atendiendo la solicitud del presidente, sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. ¿Votos en contra? ¿Voto particular? Señor presidente, le informo a usted que existen 23 votos a favor, un voto en contra y un voto particular. Muy bien, entonces acotada ya la materia del debate, le pediría al magistrado Anchondo si puede expresar lo que tiene que ver con estas razones para que tenga sentido el debate, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, yo tenía preparado algunos argumentos en relación a la propuesta que ya conocíamos, y en este momento pues está introduciendo la situación de que algunos aspectos no y otros no. Entonces, como dice él, pues sí hubiera sido deseable que también nos hubieran informado con tiempo para preparar en ese sentido los argumentos conducentes. Entonces, sí, como yo traigo preparado ya algo que ya tenía, de todas maneras, pues lo que no quepa, que creo que sí cabe todo, pues a lo mejor se van a tener por excluidos. ¿De acuerdo? Magistrado Villegas.
¿De acuerdo? A ver, el hecho de que estemos acortando una serie de argumentos respecto a un documento que se hizo circular, para mí en nada altera la eficacia del conocimiento de este pleno. Es decir, nada, si conoces el 100% del documento y le suprimes el 50%, pues en nada, y nada más hacer ese señalamiento. Por lo demás, yo creo que tiene todo el derecho el señor magistrado de leer el documento íntegro y tendrán que hacerse las exclusiones de sentido común y de lógica que se deban, pero creo que no existe ningún argumento para considerar que este pleno no está conociendo de manera íntegra o cabal la resolución. Gracias, magistrado. Magistrado Chondo. Sí, gracias. Bueno, estimo que con independencia de la procedencia o no de las peticiones concretas que realiza el ocursante, de iniciales ya señaladas, desde mi personal punto de vista es necesario que este tribunal pleno, con el propósito de no quedar bajo la sospecha o incertidumbre jurídica que a no pocos genera la sentencia y el engrose de la controversia constitucional 179/2017, sí debe promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se precise, sin lugar a interpretaciones, cuáles son los efectos de la decisión contenida en la parte considerativa de la sentencia en relación con la propuesta modificada que fue sometida a consideración de los ministros y ministras de ese alto tribunal de la Nación. Lo anterior se considera así porque la precisión de efectos a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia en la referida controversia constitucional, sin lugar a dudas, redundará en beneficio de toda la sociedad chihuahuense al brindar la certeza jurídica a las decisiones que tanto el Consejo de la Judicatura como el Pleno del Tribunal asuman o hayan asumido. Para soportar mi punto de vista, me baso en el análisis a la videograbación de la sesión pública del 9 de abril del año en curso, así como de lo asentado en la versión taquigráfica obtenida en la página digital de la propia Suprema Corte de Justicia, de donde es posible obtener lo siguiente. Al someter a consideración de los ministros la cuestión relativa a los efectos de la sentencia, se advierte con claridad que el ministro Saldívar Lelo de la Rea señaló que la idea es entender el tema de la independencia judicial de manera sistémica o sistemática y propuso la invalidez de aquellos preceptos que tienen que ver precisamente con salvaguardar esa independencia, refiriendo que, de no invalidarse, impedirán lograr el objetivo de las declaraciones de inconstitucionalidad, ya votadas por el Pleno de la Suprema Corte. De ahí que propuso se extendiera la invalidez de los artículos 99, párrafo cuarto, 100 en la porción normativa invalidada, 106, último párrafo, 110, fracciones tercera, décima y decimacuarta de la Constitución del Estado de Chihuahua, y a los artículos transitorios cuarto y quinto del decreto impugnado, refiriendo asimismo que se extendiera la invalidez a otras porciones normativas que ya habían sido repartidas oportunamente al Tribunal Pleno. Y estas son las referentes a las disposiciones correlativas de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Luego de las intervenciones de los ministros Pérez Dayán, Piña Hernández, Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Cosío Díaz, el propio ministro ponente y Lainez Potisek, el ministro presidente sostuvo estar de acuerdo con la propuesta como estaba planteada. Inclusive dijo que escuchando al ministro Pardo creía que pudiera ser conveniente extender también la invalidez a los artículos 32 y 125 de la Ley Orgánica por estar vinculados directamente, proponiendo entonces que se pudiera establecer que el Congreso debería legislar en un plazo determinado para que se estableciera un medio de impugnación completo para todos los supuestos. Y por último, propuso que pudiera señalarse expresamente que los consejeros de la Judicatura actuales cesaran en los cargos para que fueron electos. Acto seguido, el ministro ponente Saldívar Lelo de la Rea manifestó coincidir con la propuesta tanto del ministro Pardo como la que acaba de hacer el ministro presidente,
refiriendo que le parecía importante que se legislara en ese tema y que también, como se había hecho en la controversia constitucional anterior, refiriéndose a la 150/2016, tratándose del presidente del Tribunal Superior de Justicia, cesen en su función y cargo los actuales consejeros de la Judicatura, de tal manera que sugirió que en esos términos fuera tomada la propuesta que puso a consideración del Tribunal Pleno y en consecuencia que se sometiera a votación de esa forma. Después de una intervención más del ministro Pérez Dayán, el presidente de la Suprema Corte dio indicaciones de tomar la votación con la propuesta modificada y aceptada por el ministro Saldívar, habiendo en ese momento surgido una pregunta del ministro Lainez Potisek en los siguientes términos. Nada más para entender bien la propuesta, y en la versión taquigráfica se abre un signo de interrogación. ¿Sería que cesen en funciones, pero el tribunal debe nombrar a los que le corresponde conforme a la nueva disposición o reasuman los que estaban? Se cierra la interrogante. A lo que el ministro ponente señaló que su opinión personal sería que reasumieran los anteriores, pero que tenían que ser congruentes con lo que se votó en el asunto del presidente del Tribunal Superior, de tal suerte que, según entendió de la propuesta del ministro presidente, en el sentido de que cesan en sus funciones y que el tribunal actúe conforme corresponda, siendo esa la propuesta, la cual fue asentida por el ministro presidente, procediendo ahora sí tomar la votación con la propuesta modificada del ministro Saldívar Lelo de la Rea. En ese contexto, deviene claro que al emitir su voto, los señores ministros lo hicieron en torno a la propuesta modificada. Esto es, distinguiendo si se hacían extensivos los efectos respecto de la invalidez de los artículos 4 y 5 transitorios del decreto controvertido, y por otro lado, si se extendían los efectos para declarar la cesación de funciones de los actuales consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Al darse la votación y rendir cuenta al Pleno sobre el resultado de la misma, el secretario de la Suprema Corte tomó como un solo aspecto ambas cuestiones, informando al presidente que existían 7 votos a favor de la extensión de efectos a la invalidez de los artículos 4 y 5 transitorios y que, por consecuencia, no había lugar a declarar la cesación de funciones de los integrantes actuales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Es por lo anterior que considero que no se dio el verdadero sentido a la votación obtenida y que por ello se expresaron efectos distintos a los que realmente se sometió a consideración, ya que la votación no se debió tomar en forma conjunta respecto de tales efectos, destacando sobre todo la manera en que los ministros Cosío Díaz y Pardo Rebolledo lo hicieron. En efecto, al emitir su voto, el ministro Cosío Díaz se pronunció de la manera siguiente: estoy de acuerdo con la propuesta y las extensiones, salvo 2 cosas. La inclusión de los artículos 4 y 5 que lo plantearon, me parece muy bien, tanto el ministro Lainez como la ministra Luna y el ministro Pardo. Por otro lado, me cuesta mucho trabajo hacer este recurso obligatorio cuando lo que estamos haciendo es llegar a una condición de anulación. Ahí están las 2 salvedades que hizo. Y aclara, salvo esas 2 partes, estoy de acuerdo con todo lo demás, incluida la cesación de funciones de estos señores servidores públicos. En tanto que el ministro Pardo Rebolledo votó a favor del proyecto modificado, exceptuando solo la invalidez por extensión a los artículos 4 y 5 transitorios del decreto impugnado. Por lo tanto, soy de la firme convicción que el secretario del Máximo Tribunal de la Nación no dio cuenta al Pleno de la Suprema Corte del verdadero sentido y alcance de la votación de los ministros, lo que conlleva efectos diferentes a los consignados en los puntos resolutivos que fueron notificados el día 9 de abril pasado, así como el engrose puesto en conocimiento de este Poder Judicial el 29 de agosto del mismo año, en donde en un apartado titulado Votaciones que no se reflejan en puntos resolutivos, se vuelve a presentar una confusión y o ambigüedad respecto de los efectos del proyecto modificado que fue sometido a consideración, asentando que el ministro Cosío Díaz
votó a favor de la cesación de efectos en el cargo de los actuales consejeros de la Judicatura, lo cual es cierto, condicionado al resultado de la votación sobre la invalidez en vía de consecuencia de los artículos transitorios cuarto y quinto, lo cual no es cierto, porque como se ha expuesto y evidenciado, en su voto del 9 de abril pasado no se expresó ninguna condición al respecto, haciendo notar además que en el voto particular del señalado ministro Cosío Díaz, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con posterioridad al engrose, tampoco se advierte que el mismo hubiera efectuado algún condicionamiento al sentido de su voto sobre tales efectos de la sentencia. Otra omisión y o imprecisión que estimo contiene la sentencia y engrose de la controversia constitucional 179 es la relativa a que con independencia si fueron 7, 8 o 9 votos a favor de la cesación de funciones de los actuales consejeros de la Judicatura, el caso es que en términos del artículo 105, fracción primera, incisos C y H de la Constitución Federal, en relación con los numerales 41, fracción cuarta y 42 de su ley reglamentaria, deben precisarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los alcances y efectos que entre las partes de la controversia tiene la votación obtenida, indicando expresamente si los referidos consejeros de la Judicatura local permanecen o no en sus cargos, como fue propuesto por el ministro presidente y aceptado por el ministro ponente, tomando en cuenta que conforme a los citados dispositivos, la declaración de invalidez tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos, siendo que en mi concepto la precisada declaración de invalidez no tiene esa característica de disposición general, al referirse en forma específica a los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado. Sobre la oportunidad para solicitar la aclaración o pedir que se precisen los efectos de lo resuelto en la citada controversia constitucional, estimo que mientras que la Suprema Corte no emita pronunciamiento sobre el cumplimiento que se haya dado a la misma, queda abierta la posibilidad para hacerlo, con mayor razón a que en términos del decisorio sexto de la sentencia, se ordenó publicar la resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua y en el Semanario Judicial de la Federación, lo que a la fecha no se ha realizado respecto al último de los referidos medios publicitarios. Tan es así que por esa razón no se ha proveído el cumplimiento que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado han informado a la Suprema Corte. De no tener la claridad sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional, en mi concepto este tribunal podría incurrir en alguno de los supuestos previstos en el artículo 46 de la referida ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. De ahí que se considere la necesidad de promover lo que en derecho corresponda para la precisión de efectos. Ya por último les pido que dejemos de pensar en el qué dirán los ministros de la Suprema Corte sobre el tema, sobre que el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, por pretender la precisión de efectos y alcance de la sentencia emitida en la controversia constitucional de la que somos parte, seguramente hasta les sorprenderá por qué no lo hemos hecho. Y mejor pensemos en el qué dicen o van a decir el foro y los justiciables de Chihuahua, porque los integrantes de este pleno no promovemos lo necesario para obtener la certeza jurídica de esa decisión judicial. En este sentido, pues creo que sí es válido todos los argumentos porque no hacen referencia al fondo de los escritos presentados. O sea, tú propones que eso se le informe al… Esto es mi voto. Por eso, a ver, pero toda esta discusión tiene que ver con una solicitud de información a través de un derecho de petición. Entonces, tú propones que eso sea lo que se le conteste al litigante. No. Entonces, ¿qué sentido tiene? Que sí lo dije. Dije, estimo que con independencia de la procedencia o no, pero eso es lo que de las peticiones que hace el ocursante. Pero eso no es lo que estamos votando. Lo que estamos votando es que vamos a responderle al peticionario. Mi pregunta es, ¿desea usted, magistrado, que se incorpore esta información en la respuesta? Sí. Correcto. Y bueno, pues por acá. Bueno, muchas gracias. Yo estaré anunciando un voto concurrente respecto al planteamiento que nos ha hecho
el magistrado ponente estará apartado de algunas consideraciones, por supuesto, respecto de los temas de los que podríamos y considero deberíamos haber abordado, que debimos haber abordado. Les comentaba ahorita que los puntos resumidos de las pretensiones del justiciable, sí me voy a dar la libertad de darle lectura y luego, si así me lo permiten y de acuerdo a mi propia consideración, les diré sobre cuáles sí debimos o debemos de tomar alguna respuesta. El primero sería lo relacionado con el hecho de que el Consejo de la Judicatura debe haber sido destituido, que el Consejo de la Judicatura además no tiene atribuciones para cambiar de adscripción a magistrados, pues puede servir como un mecanismo para entrometerse, subordinar, hacerse dependiente o hacer dependiente al tribunal, que se debe dejar sin efecto los nombramientos de magistrados y jueces, que los magistrados, con excepción de los nombrados que no pueden intervenir por conflicto de intereses, en uso de sus facultades realicen las gestiones conducentes, virtud al desacato de que pueden incurrir en tolerar las arbitrariedades destacadas. Dice, ante el magistrado ponente de la controversia constitucional, la 179, para que provea lo conducente a la Suprema Corte de Justicia para que en su caso emita la aclaración respecto al voto del ministro José Ramón Cosío Díaz y ordene dar seguimiento a la controversia 179, al Congreso del Estado para que provea la destitución de quien nombró como consejero, lo mismo al titular del Ejecutivo del Estado, que se cite un pleno extraordinario en el que no participen magistrados que tengan conflicto de intereses, que se separe a los actores consejeros de la Judicatura, en su defecto que se solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los alcances de la controversia constitucional, que se le dé curso a la queja interpuesta en contra de diversos magistrados y una en contra del presidente del tribunal, que los integrantes del Pleno del Poder Ejecutivo del Estado hagan denuncia del incumplimiento de la sentencia constitucional emitida en las controversias constitucionales 179, no solo en relación al cumplimiento respecto a los temas del Consejo de la Judicatura, sino de los tres poderes, y una de que las sesiones sean públicas, incluso las que se plantea se hacen como reuniones previas. De todas estas, considero que este pleno sí debió haber tomado consideración respecto a que si el Consejo de la Judicatura tiene atribuciones para cambiar de adscripción a magistrados, ya que esto podría servir como un mecanismo para entrometerse, subordinar o hacer dependiente al tribunal. También respecto a que se cite un pleno extraordinario, sobre eso muchos de nosotros hicimos la solicitud. El otro, que se dé curso a las quejas interpuestas. Ahí lo que escuché es que hay una constancia de que la Secretaría tomó la determinación de que eso se investigara a través de la visitaduría del tribunal. Me parece que ese sería o debió haber sido una determinación del Pleno del tribunal, quién iría a darle trámite a esta situación, y otra en que los integrantes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua las denuncias de incumplimiento o del cumplimiento de la sentencia constitucional emitida en las controversias constitucionales. Creo que sobre estos temas nosotros sí deberíamos haber tomado alguna determinación, y lo creo profundamente en la intención de que deberíamos ser transparentes y también para no incurrir en ningún tipo de responsabilidad, porque el cumplimiento de las sentencias constitucionales son de orden público y habría que preguntarle a la Corte entonces, que es el poder o es quien está legitimado para darle seguimiento a la resolución que ellos mismos emitieron, si es que ya se cumplió con esta sentencia, que en algunos sentidos, y eso es algo que también tendríamos que ir avanzando como miembros de este pleno, algunas visiones dicen que sí y algunas otras dicen que no, y seguramente el único que puede responder es quien está facultado para hacerlo en este sentido. Creo que el tribunal tendría la obligación de darle trámite a lo que solicitó esta persona, principalmente porque tenemos una obligación. Acuérdense cuando en esta denuncia que hace Castañeda Gutman en contra del Estado mexicano respecto a cómo debería o si él tendría la posibilidad de ser candidato, una de las obligaciones que le surgen al Estado mexicano y por tal de las obligaciones que tenemos hoy es de redireccionar las vías.
Si un accionante equivoca la vía o nosotros consideramos que hay otra, deberíamos de redireccionarla y con esto darle la posibilidad de acceder a la justicia. Creo que eso también nosotros lo tendríamos que abordar en esta situación, porque la controversia constitucional no tiene caducidad en el cumplimiento. Finalmente es una resolución sobre la constitucionalidad de algunos artículos y en ese sentido creo que sí tenemos que hacerlo. Les comentaba ahorita y lo haré antes de que hagamos la votación, que sí es cierto que estamos en una nueva era, que yo celebro que tengamos hoy la posibilidad de poder discernir y de poder discutir muchos temas aquí en el tribunal. A mis compañeros magistrados les diré que cuando los observé de afuera y cuando lo viví con ustedes, me parecía a veces hasta innecesario el que se estuvieran reuniendo en aquellos casos y levantaran la mano sobre aspectos en los que iban en lo general y en lo particular y en lo del medio y en todo. Muchos de nosotros hoy a la hora de la discusión ya nos da, pues ya son casi las 3 de la tarde, ya tenemos flojera, ya otra vez estamos oyendo a los mismos que otra vez se están quejando porque como ahora no les favorece, y creo que eso no le ayuda a enriquecer el proceso de crecimiento que tiene este propio tribunal. En el futuro tendríamos que aprender a debatir, tendríamos que saber que los argumentos se ponen sobre la mesa y que son observaciones personalísimas de cada uno de nosotros y por lo tanto no deberían de discutirse como si fueran un tema eminentemente personal. También tendríamos que aprender a expresar votos. Ahorita lo veíamos, llega alguien, hace una expresión, bueno, pues ¿eso qué quiere decir? Pues que lo pongan o que no lo pongan, o si estuve de acuerdo o no estuve de acuerdo. Si alguien está de acuerdo con un planteamiento que se nos hace por parte de un magistrado que es el que está haciendo la resolución y están de acuerdo, pues ni para qué expresen nada, pues están de acuerdo. Si no están de acuerdo, entonces expresen por qué no, pero déjenlo o dejémoslo perfectamente establecido y creo que sobre eso tendríamos que plantear. Y finalmente lo que le decía ahorita, presidente, respecto a las votaciones, vamos a tener que iniciar una nueva era también en cómo se solicitan las votaciones. Le decía ahorita, yo no estoy esencialmente en contra, no es que esté en contra por estar, estoy porque expreso razones y quisiera dejarlas plasmadas en algunos casos. En este en particular, le digo, mi voto será concurrente, apartado de las consideraciones respecto a temas que yo considero deberíamos y podríamos abordar, principalmente en el sentido de que si no vamos a entrar al fondo porque no nos corresponde, hay una instancia a la que sí, este pleno del tribunal debería de acudir ante esa instancia y si no, redireccionar al accionante para decirle no somos nosotros, son ellos y búscalos en aquel sentido. Así es de que creo de verdad que en respuesta a la solicitud que nos hace el presidente de no entrar al fondo y solamente en atención a los alcances que tiene esta acción que intentó el abogado, pues entonces digamos, si es cierto, nosotros no podemos responder, pero hay una autoridad que lo debe hacer y creo que este tribunal ya debería estar redireccionando ese trabajo para que quien pueda hacer la respuesta o quien la pueda dar esté ya en condiciones de hacerlo. Muchas gracias, magistrado. Magistrado Guzmán. Solo quiero precisar a propósito del comentario que hace el magistrado que de acuerdo con el número 5 gracias de mi propuesta no atribuía a la secretaria general la dirección del trámite de las quejas promovidas en contra del magistrado de la Tercera Sala Familiar y de Control Constitucional y del magistrado presidente. Lo que dije es que de acuerdo con una certificación elaborada por la secretaria general, esas quejas se encuentran sustanciándose en lo que se refiere a la etapa de investigación ante la visitaduría del Poder Judicial y también precisé que esa dependencia es la que tiene facultad al efecto en los términos del 207 de la Ley Orgánica. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Y yo también quisiera comentar en función de lo que plantea el magistrado Ramírez, que me parece que la propuesta del magistrado Guzmán sí cumple con esa exigencia de redirección, puesto que le está indicando al solicitante cuál es la vía que tiene que seguir para hacer valer lo que él pretende hacer valer.
Y yo también ofrezco una disculpa si di la impresión de que no quiero debatir, ¿no? Estoy abierto al debate de todas las ideas y creo que he dado muestra de ello en los 7 meses que llevo sentado en esta silla. Lo único que pido, y me parece que es una cuestión de orden, es que centremos el debate. Que si vamos a tomar una decisión, el debate sea sobre esa decisión. Es una cuestión de dirección del debate nada más, no de restricción, y pediría que no se me tome por ahí. Yo lo que sí planteo entonces es que vale la pena tomar ya la votación de esta cuestión, de manera que tomemos como punto de referencia la propuesta del magistrado Guzmán con el acotamiento que ha sido ya votado por la mayoría del Pleno y que sobre ella pues tomemos una determinación. Señoras magistradas, señores magistrados, si están ustedes de acuerdo en los términos del documento presentado como propuesta por el magistrado Guzmán, con el acotamiento indicado por el señor presidente, sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. ¿Aquellos votos en contra? Un voto y el voto, ok. Y el voto concurrente del magistrado Jorge Abraham Ramírez. Le informo, señor presidente, que existen 23 votos a favor, un voto en contra y un voto concurrente. Correcto. Bien, pues visto el resultado de la votación, se acuerda responder al derecho de petición del particular que ha sido dirigido a este Pleno en los términos propuestos por el magistrado Rogelio Guzmán, con el acotamiento que este propio Pleno en votación anterior de esta misma sesión ya había aprobado. Como siguiente punto del orden del día, tenemos a propuesta del magistrado Rogelio Guzmán Holguín, de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes, la solicitud de que se establezca jurisprudencia a efecto de establecer que el procedimiento abreviado, que es esta figura del derecho procesal penal, sí es aplicable al procedimiento especial de justicia para adolescentes infractores. Magistrado Guzmán, tiene usted el uso de la palabra para que nos exponga lo que haga falta para realizar la votación. Le agradezco. Primeramente quiero agradecer el interés que se mostró por el tema por todos ustedes, en particular por las magistradas Cano y Jiménez. Gracias por sus comentarios para poder mejorar o enriquecer esta propuesta, que por su amplitud, en particular lo que se refiere a la fundamentación y la motivación, y dado que su texto íntegro se hizo llegar a cada uno de los miembros de este Pleno, pido al magistrado presidente que se someta a aprobación la posibilidad de que se me permita leer solo su parte medular y de que para efectos de publicidad y transparencia el documento completo correspondiente se adjunte a la letra al acta de esta sesión y se difunda en la página electrónica del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por favor, licenciada Belkotowski, someta a votación esta petición del magistrado para poder avanzar. Magistradas, magistrados, si están ustedes de acuerdo con los términos propuestos por el magistrado Guzmán, sírvanse a manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación. Nos referimos a la omisión de la lectura. Únicamente a la omisión, sí, señor. Le informo, señor presidente, que existe unanimidad. Bueno, agradezco el voto de confianza. Primero, antecedentes legislativos. Por medio de decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016 y con vigencia desde el 18 de ese mismo mes, se expidió la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en la que, 1. A diferencia del artículo 74 de la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua, no hay normas que expresamente indiquen que el sistema de que se trata es dable sustanciar el procedimiento abreviado. Y 2. En su artículo 10 señala que su marco legal supletorio está integrado, entre otros cuerpos normativos,
por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en los artículos 201 a 207 regula minuciosamente ese procedimiento especial. Y segundo, planteamiento del problema de interpretación y aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Primero, la omisión apuntada en último lugar generó que un juez estatal del Distrito Morelos y uno del Distrito Benito Juárez, es decir, 2 de un total de 16, hayan resuelto que el procedimiento abreviado no tiene cabida en el sistema de justicia para adolescentes y al efecto esgrimieron, reseñadas aquí en síntesis, las siguientes razones. A. El juez del Distrito Morelos, en una causa, que en la Ley Nacional de Mérito no hay normas que se refieran al procedimiento abreviado. B. El juez del Distrito Benito Juárez, en al menos un asunto, que el procedimiento en cuestión transgrede principios del sistema especializado que se analiza, el principio de presunción de inocencia, el derecho a ser sentenciado en un juicio oral, en el que el adolescente pueda ofrecer pruebas de descargo, a interrogar y contrainterrogar a quienes depongan en su contra, y el derecho a no ser obligado a declarar ni a autoincriminarse. Principios y derechos que están consagrados y reconocidos en la Constitución Federal, en diversos tratados internacionales y en las observaciones generales 10, 12 y 14 del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. También ese mismo juez, en al menos 3 causas, dijo que para que no sea violatorio del principio de presunción de inocencia y del derecho a no autoincriminarse, el procedimiento abreviado en su caso debe tramitarse sin pedir al adolescente, como lo exige el artículo 201, fracción tercera, inciso D, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que admita su responsabilidad en el hecho típico que se le impute. Y 2, en cambio, los 14 restantes jueces del sistema especializado en estudio han determinado lo contrario y consecuentemente sustanciado 216 procedimientos abreviados, esto quiero aclararlo, al amparo de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y tercero, postura de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Por su parte, esta sala, siempre que al resolver recursos de apelación ha hecho pronunciamientos de fondo con apoyo en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ha sostenido en 5 ocasiones consecutivas no interrumpidas por otra en contrario, en los tocas 6 diagonal 2017, 20 diagonal 2017, 12 diagonal 2018, 13 diagonal 2018 y 16 diagonal 2018, que es lo que se necesita para integrar jurisprudencia conforme al artículo 273 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que en este sistema es válido tramitar procedimientos abreviados siempre y cuando se cumplan todas las exigencias que al efecto prescriben los artículos 20, apartado A, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que la ley nacional en mención sí hay normas que hacen referencia a él, lejos de desacatar, refuerza principios de tal sistema y no vulnera en perjuicio de los adolescentes en conflicto con la ley penal ningún derecho constitucional, legal o convencional. Y cuarto, propuesta de jurisprudencia. Por lo anterior, se propone que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en uso de la facultad relativa que le confiere el artículo 42, fracción 21ª, con relación al artículo 273, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establezca la siguiente tesis de jurisprudencia de observancia obligatoria para los jueces y salas especializados en justicia para adolescentes de esta entidad federativa. Leo el rubro. Procedimiento abreviado, su tramitación es admisible en el sistema especializado de justicia para adolescentes. De la interpretación literal, sistemática y teleológica de los artículos 1, 18, párrafos 4, 5 y 6 y 20, apartado A, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 9, 17, 18, 25, 31, 33, 136, fracción 13ª y 172 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 67, 185, 201 y 202, parte inicial del Código Nacional de Procedimientos Penales y 97, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, deriva que el trámite del procedimiento abreviado está autorizado en la citada Ley Nacional, pues los artículos 136, fracción 13ª y 172, primer párrafo, así como la denominación del libro segundo de esta última, hacen referencia a él. No se opone a los principios rectores del sistema de justicia penal para adolescentes y es benéfico para la persona sujeta a dicho ordenamiento especializado,
porque fortalece los principios de aplicación benéfica, mínima intervención, subsidiariedad, ley más favorable, celeridad procesal y excepcionalidad y menor duración posible de las medidas sancionadoras y su sustanciación, cuando se ajusta a los requisitos de procedencia y oportunidad que señala el mencionado código y se colman todas las exigencias legales, jurisprudenciales y convencionales que deban cumplirse cuando aquella declare ante la autoridad judicial especializada y admita su responsabilidad en el hecho delictuoso que se le atribuya, no transgrede ningún derecho humano reconocido en la Constitución federal o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias. ¿Algún comentario respecto de esta propuesta de emisión de jurisprudencia? Muy bien. Ahora ya no hay comentarios, ni siquiera conexos o vecinos. Le pido que por favor tome la votación. Sí, señor. Magistradas, magistrados, si están ustedes de acuerdo con los términos del proyecto de cuenta, sírvanse manifestarse levantando su mano en señal de aprobación. Le informo, magistrado presidente, que existe unanimidad. Visto el sentido unánime de la votación externada por las y los integrantes del Pleno, se acuerda, se establece la tesis de observancia obligatoria para jueces y salas especializadas en justicia para adolescentes de esta entidad federativa. Bajo la voz procedimiento abreviado, su tramitación es admisible en el Sistema Especializado de Justicia Penal para Adolescentes. Procede a la Secretaría General de este tribunal a comunicarla a los órganos jurisdiccionales y administrativos que corresponda, así como a su publicación en el periódico oficial del Estado. Agotados los asuntos que motivaron esta sesión. Magistra. ¿Sí? Solo insistiría en que se dé difusión al documento íntegro. Correcto. En la página electrónica del tribunal y que se anexe también al acta correspondiente para efectos de publicidad y transparencia. De acuerdo. Sí. A ver, dado el carácter de sesión ordinaria, el magistrado Ramírez quiere hacer un planteamiento. Muchas gracias, presidente. Les comento, el día de hoy la Fiscalía General del Estado ha publicado a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito que hay alguna resolución en particular que no le gustó o que considera no se tomó adecuadamente, atendiendo principalmente a cuestiones que tienen que ver con violencia de género y con la participación que tienen nuestros jueces a la hora de tomar estas resoluciones. Aquí lo que es preocupante en lo particular es que está solicitando, es lo que ellos están planteando, que solicitarán al Consejo de la Judicatura del Estado que haga una auditoría de género en donde se instale un procedimiento para revisar las sentencias emitidas por sus jueces, por los jueces del tribunal, y que éstas se encuentren apegadas a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia reconocidas por la Convención de Belém do Pará y de CEDAW, que son instrumentos internacionales. De igual forma, insta al Tribunal Superior de Justicia a tener una constante capacitación y especialización para resolver con perspectiva de género y derechos humanos y que se instauren procedimientos administrativos para deslindar responsabilidad e imponer sanciones que pudieran concluir en la destitución de jueces por violentar los derechos humanos de las víctimas. Creo que esta situación deberíamos de verla con lupa, plantearla con una gran seriedad, tanto la Fiscalía como el trabajo que nosotros realizamos, porque creo que nuestros jueces hacen su mejor esfuerzo, su más grande esfuerzo, principalmente en audiencias que son públicas y que se expresan de manera oral, con determinaciones que se tienen que tomar ahí mismo y de manera inmediata, y que efectivamente a lo mejor o tal vez tendremos alguna
imperfección en la manera en que estamos observando los derechos humanos, principalmente la atención que debemos de tener con las mujeres como grupo, y entonces necesitaríamos o requerimos de una mayor capacitación. Eso antes o por encima de cualquier otra situación de plantear hacer una sanción a los juzgadores por tomar determinaciones eminentemente jurisdiccionales, presidente. Sí, gracias, magistrado. Pues tomamos nota de este planteamiento para su examen, ¿no? Sí, señor. Bien, pues antes de cerrar la sesión, yo quisiera, si es que así lo desea, dar el uso de la voz a la magistrada Otilia Flores, para que nos lea el breve documento que preparó para esta sesión. Muchas gracias. Efectivamente no estaba preparada. Lo único que tengo por decir es gracias, gracias, gracias. Y parafraseando a un poeta muy apreciado, para el amigo sincero, cultivo una rosa blanca. Todos para ustedes, muchas gracias y gracias al Poder Judicial. Han sido años a ciegos, han sido años en la que hemos tenido todo tipo de vivencias, ustedes y nosotros, y les agradezco esta oportunidad. Lo único que me cabe decir es gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a toda la gente que conocimos en este camino. Gracias y una disculpa muy sentida a quien le robé tanto tiempo. A mis hijas les robé muchos años, muchos días de su vida. Esa falta de presencia espero se haya visto compensada con el gran amor que les tengo y el respeto que a ustedes les profeso, se los reitero. Todos y cada uno de ustedes tiene un lugar, un afecto muy especial en mi corazón. Voy a estar para ustedes siempre, como dice mi querido amigo y compañero magistrado Jorge, hasta para un mandado. Estoy a sus órdenes siempre y gracias por esta oportunidad de acompañarlos en esta sesión. Ya me iba muy triste porque no los iba a ver reunidos y pues estar participando desde otra posición nos sigue moviendo el corazón y tenía amarradas las manos. Los quiero, los respeto, muchas gracias. Bien, pues agotados los asuntos del orden del día de esta sesión y el que se adicionó por el magistrado Ramírez, se declara cerrada la misma, agradeciendo a todos y a todas su presencia y su participación. Muchísimas gracias.